Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Señor, a entregarse a tu presencia, oh mi Dios. Este es el camino que elegimos, guiados por un signo lleno de tu amor. Ante el Creador, todo lo que soy te lo entrego desde hoy sin condición. No habrán tempestades ni tormentas que apaguen la promesa que hoy aquí nació. Es un mismo corazón, es un mismo corazón, bendecido por ti, Dios, que hoy camina por las sendas de tu paz, guiados por la luz de tu verdad. Es un mismo corazón, Es un mismo corazón, bendecido por ti, Dios. bendecido por ti, Dios. Ya no habrá más soledad, porque en ti El verdadero amor yo descubrí. Es un mismo corazón, es un mismo corazón, bendecido por ti, Dios, bendecido por ti, Dios, que hoy camina por las sendas de tu paz, guiados por la luz de tu verdad. es un mismo corazón, Es un mismo corazón, bendecido por ti, Dios. bendecido por ti, Dios. Ya no habrá más soledad, porque en ti el verdadero amor yo descubrí. Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes, para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva, versículo a versículo,
y es por eso que en esta ocasión lo estaré haciendo en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 32, donde dice la palabra de Dios: «Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común». Podremos hallar en estos versículos del 32 al 35 la comunión generosa de los cristianos. Así que vemos que la plenitud del Espíritu produce el efecto notable en los creyentes de la iglesia naciente en Jerusalén, y lo que estaba produciendo precisamente era lo que tiempo después pediría el apóstol Pablo a los creyentes a la iglesia de Filipo, en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que ellos tenían este mismo sentir. La vida de la comunidad cristiana se manifestaba en idéntico efecto de un mismo corazón y en idénticos sentimientos de un misma alma, por lo que no era la misma cosa, ya que la Iglesia manifestaba una notable unanimidad en todas las cosas. Sin embargo, esto no quiere decir que todos pensaran las mismas cosas y de la misma manera, pero todos tenían el mismo sentimiento, en una misma expresión de comunión y también de unidad en el espíritu. La unanimidad se mantenía entre ellos debido, precisamente, a la presencia del Espíritu Santo que controlaba sus vidas. No cabe duda que esto que ahora se producía era algo novedoso para ellos, puesto que antes no había esta unanimidad entre ellos, como es propio y natural de los hombres que no tienen a Cristo en su corazón. Así que los cristianos en Jerusalén eran ya una multitud. Anteriormente se habían dado cifras referente al número de cristianos en aquella iglesia naciente, que habían sido en el principio de 3.000 creyentes, como dice el capítulo 2 y versículo 41. Pero luego un poquito más adelante en este mismo capítulo, el capítulo 4 y versículo 4, nos dice que ya había 5.000 más. Por tanto, la iglesia iba creciendo día tras día, y la obra salvadora de Dios se manifestaba continuamente en Jerusalén. Nuevamente debe destacarse que la iglesia aquí en Jerusalén era una gran congregación. Para quienes consideran que lo ideal en una iglesia local es un número reducido de creyentes, sin embargo vemos que en el Nuevo Testamento presenta la primera iglesia cristiana en la ciudad de Jerusalén, y precisamente no era una congregación pequeña, sino que era una congregación grande, a lo que Lucas se refiere como una multitud. La frase que dice este versículo, de un corazón y de una mente, es típicamente hebrea esta expresión, ya que en Deuteronomios lo encontramos con bastante frecuencia y es parte del resumen del Decálogo, cuando dice, por ejemplo en el Nuevo Testamento cogido del Antiguo, en Marcos capítulo 12 y versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Así que, los primeros cristianos expresaban su amor en forma horizontal hacia sus hermanos y hermanas necesitados. Así daban cumplimiento a la segunda parte de esta síntesis. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como dice Marcos capítulo 12, versículo 31. Hoy en día también continúa la misma Iglesia de Cristo ayudando a los necesitados de su propia iglesia, ¿cómo no? Pero no lo hace solamente a los de su propia iglesia. También lo solemos hacer a toda la sociedad que está necesitada y se hace a través de las ONGs,
que están sirviendo precisamente a esa sociedad y de una manera totalmente desinteresada. Sigue diciendo este versículo: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lucas subraya la unidad prevaleciente de la iglesia de Jerusalén. En un sentido, Lucas repite lo que ya ha dicho que ocurrió como consecuencia del sermón de Pedro en Pentecostés. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos empezaron a vender sus propiedades y sus bienes y repartían a todo aquel que tuviera alguna necesidad, como dice Hechos capítulo 2 versículos 44 y 45. Lucas una vez más está ilustrando la unidad de los cristianos primitivos, procurándose por el cuidado los unos de los otros y principalmente por aquellos que eran pobres. Lo hacen compartiendo sus posiciones materiales y demostrando su buena voluntad al no guardar como propias aquellas cosas. Así que ellos estaban bien conscientes de la instrucción divina de que no hubiera pobres entre el pueblo de Dios, como dice en el Antiguo Testamento en Deuteronomios capítulo 15 y versículo 4, donde dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Esto es, debido a las abundantes bendiciones de Dios para con su pueblo, la comunidad cristiana debía no permitir que ningún hermano ni hermana pasase ninguna necesidad bajo ninguna circunstancia. Y aquí tenemos nosotros también algo a reflexionar en los días de hoy, en la Iglesia de Cristo en el siglo XXI. Notamos en primer lugar que los diezmos y las ofrendas que se recogen en la Iglesia de Cristo no tan solo deben de estar destinadas, por ejemplo, a pagar el alquiler del local, la luz, el agua y gastos diversos que suele haber, sino también en ayudar al hermano y a la hermana que tenga necesidad y su causa, nótese esto, sea antes bien justificada, es decir, no a cualquiera, bajo ningún pretexto, sino que sea algo bien justificado, ya que en el Nuevo Testamento Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. También, por otro lado, hay que tener en cuenta que los apóstoles recomiendan el compartir voluntario de las posesiones, no la abolición del derecho de la propiedad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Como una comunidad, los cristianos son diferentes. Por ejemplo, a la comunidad llamada del Qurrán, que estaba ubicada cerca de la costa noroeste del Mar Muerto, los esenios, que vivían en esa comunidad, renunciaban al derecho de propiedad privada, estableciendo así un fondo común, y todos los miembros de la comunidad recibían una suma igual para atender a sus necesidades. Pero los cristianos en Jerusalén, sin embargo, vivían bajo el principio de compartir voluntariamente sus posesiones para fortalecer la unidad y la armonía y las necesidades de la comunidad. Los esenios actuaban en respuesta a unas reglas humanas de compulsión, pero los cristianos actuaban en obediencia a la ley del amor de Dios. Los cristianos practicaban el uso común de las posesiones, no
la copropiedad. Continúo ahora con el versículo 33, donde dice la palabra de Dios: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El testimonio de los apóstoles seguía dándose a pesar de las amenazas del Sanedrín, porque el Espíritu Santo impulsaba para hacerlo con determinación a todos los cristianos. Así que el poder en ellos era grande, porque estaban viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. No era el poder de ellos, es decir, el poder humano o las capacidades humanas, sino que era el poder de Dios en ellos, que es muy diferente. La grandeza de su testimonio obedecía precisamente a la acción y capacitación del Espíritu Santo de Dios en ellos. Era sin duda un testimonio eficaz sobre la resurrección de Cristo Jesús. Aquel era el tema principal que debía ser proclamado, especialmente entre quienes negaban aquella realidad histórica de la que los apóstoles eran testigos. Por tanto, ellos seguían dando testimonio de la resurrección con manifestaciones del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifestaba en libertad y actuaba visiblemente con el refuerzo necesario para el testimonio que ellos estaban dando. Esa era la respuesta a la oración de la Iglesia cuando lo hace en el versículo 29 de este capítulo 4. La proclamación de la resurrección de Cristo iba siempre respaldada por los prodigios y milagros que los apóstoles obraban en el nombre del Señor Jesús. Cada uno de esos hechos sobrenaturales ponían de manifiesto la verdad de la predicación del Evangelio, que proclamaba la muerte, pero también la resurrección del Señor Jesucristo, el Salvador. Necesariamente tenía que haber resucitado para que su nombre se produjese en esos milagros. Les puede prohibir hablar en su nombre el Sanedrín. Esto lo podían hacer, pero no podían evitar que en ese mismo nombre se pudieran hacer milagros y prodigios que no podían ser negados. Sigue diciendo este versículo 33, y abundante gracia era sobre todos ellos. Además de una iglesia con poder, los cristianos estaban llenos de la gracia de Dios. Con toda precisión, Lucas habla de la gracia grande que era sobre todos ellos. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que eran gentes estas las que estaba esa gracia de Dios depositada sobre ellos. Eran estas personas, para el pueblo, para el mundo, casi proscritos, por las autoridades también, y eso a los ojos de los hombres era así. Pero sin embargo, para el Espíritu lo que dice que abundante gracia era sobre ellos. Por tanto, el favor de Dios se manifestaba de una manera especial y visible en aquella comunidad de cristianos. Era como si el Señor, a quien habían orado, estuviera diciéndoles que no tuviesen temor alguno de los enemigos, porque Él estaba con ellos. Entonces, una notoria dimensión de la gracia les conducía al amor mutuo, porque estaban saturados del amor de Dios. La vida cristiana es necesariamente una vida en la gracia del Señor, ya que no se puede entender el cristianismo de otra forma. Pero por otro lado, los que piensan que ser cristiano es vivir en un orden rígido de reglas y normas que tratan de cumplir ellos e imponerla a los demás, no están viviendo en la gracia, sino que están viviendo en un férrimo legalismo. Ya que la gracia es amor en entrega a otros, es gozo en el Espíritu, es testimonio poderoso por la acción divina de Dios
en la capacidad para poder hablar con denuedo de Cristo, pero sobre todo para vivir en la plenitud de Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 34, donde sigue diciendo: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendía y traían al precio de lo vendido. La presencia y la plenitud del Espíritu Santo hacían que la iglesia, una congregación, estuviese llena de amor cristiano. La evidencia es que no había entre ellos ningún necesitado, es decir, no había nadie con necesidad. La razón de ellos viene a continuación, cuando dice: porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. Hay que hacer notar, como dicen las Escrituras, que los creyentes vendían voluntariamente sus propiedades, tanto los campos como casas, aportando así el importe de la venta para ayudar a los necesitados. Era la manifestación natural del fruto del Espíritu que produce amor, como dice en Gálatas 5:22. También puede observarse por otro lado tres aspectos del desarrollo de la comunidad cristiana. El primero es que la venta de las tierras y las casas ocurre solo cuando había alguna necesidad. Segundo, los creyentes establecieron un fondo para ayudar a las personas necesitadas. Y tercero, los apóstoles tenían la responsabilidad delante de Dios de distribuir el dinero que se le encomendaba a ellos. Continúo ahora con el versículo 35, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Las propiedades se vendían, como he dicho, voluntariamente, y el importe de la venta era entregada a los apóstoles que supervisaban la distribución. En ese sentido, quienes tenían posesiones compartían con aquellos que tenían alguna necesidad. No cabe duda que en una congregación tan numerosa como había en Jerusalén, el trabajo diaconal gravitaba sobre los apóstoles, de modo que su actividad espiritual se resentía con las tareas materiales, es decir, que no tenían apenas tiempo para la oración y para el estudio de la palabra. Esa situación creada a la necesidad de buscar a diáconos que se dedicasen al servicio de la iglesia se verá un poquito más adelante en el capítulo 6. Sin embargo, vemos aquí que el dinero de las ventas de las propiedades se distribuía a cada uno en proporción a su necesidad. Es la manifestación natural del amor que se da a los demás, de la acción del Espíritu que hace que ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si nos damos cuenta, esto que está diciendo Pablo y que también ponían en práctica los primeros cristianos, es totalmente a cómo dice el mundo y a cómo actúa el mundo, ya que la gente del mundo solamente busca su propio beneficio y nada más. Y si hacen algo alguna vez es para obtener un beneficio. No lo hacen por desinterés. Así que el amor genuino, el amor de Cristo, lleva a compartir los propios bienes con los hermanos necesitados, y esta práctica evidencia una fe sólida en el Señor y también en sus promesas. Las Escrituras enseñan la bendición de esta práctica, como dice en Proverbios capítulo 19 y versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre,
y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Así que tenemos aquí que la Biblia establece el cuidado que el creyente debe de tener de sus hermanos pobres y las bendiciones que esto depara. Fíjate, ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 15, versículos 7 y 8, ahí ya lo está mostrando. Pero también en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1 y 2. Pero no es solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, como nos muestra así Mateo capítulo 10, versículo 42, y también Mateo capítulo 25, versículo 40. También encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 38, en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8, y en Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Así que notamos aquí que hay bastante referencia en las cuales la Iglesia debe de preocuparse sobre los hermanos y hermanas que están necesitados. Hay argumento en la palabra de Dios. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cuál fue la razón de este compartir los bienes de la Iglesia de Jerusalén? ¿Qué motivo había? Posiblemente podría ser la expectativa del eminente regreso de Jesús como Mesías para reinar. Hizo que los cristianos entendiesen que ya no era necesario continuar con las propiedades temporales frente a la esperanza de que el reino iba a ser establecido. Pero también no cabe duda alguna que los cristianos de la iglesia primitiva esperaban el retorno de Jesús en aquellos días. Sin embargo, cualquier posicionamiento sobre estas causas son meras conjeturas, ya que no hay una base bíblica que lo pueda sustentar en este punto. Continúo ahora con Hechos capítulo 4, ahora ya el versículo 36, donde dice la palabra de Dios. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Ahora vemos aquí que Lucas introduce la primera referencia a uno de los más destacados hombres en el contexto de la iglesia primitiva, cuyo nombre dice aquí que era José. Era muy conocido entre los creyentes por su testimonio y actitud, de modo que los apóstoles le habían dado el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación, o también se puede traducir como hijo de exhortación. Este sobrenombre indica claramente en la condición cariñosa y humana de este hombre cristiano. Ya al final aquí de este capítulo, el Espíritu señala aquí la gracia que debe de adornar la vida de cada creyente y especialmente a los que son líderes en la Iglesia de Cristo, ya que la congregación de Dios necesita mucho más de aliento que de reprensión. Esto no quiere decir que no se denuncie con firmeza el pecado, no. Tampoco no significa que se transija en vidas de libertinaje en lugar de vidas santas. Pero en cualquiera de las circunstancias, la ley que acusaba ha sido cancelada en la obra del Señor Jesucristo. Así que todos los pecados perdonados y los fracasos espirituales de cada hermano y hermana en el Señor han de ser un motivo de oración e intercesión y de acción de restauración para esas almas, mucho más que de ser acusadores. Por tanto, la gracia de Dios demanda amor y comprensión, porque el que crea que esté firme, mire que no caiga. Este es el gran ejemplo aquí de Bernabé, que aporta a cada creyente en general y de forma especial a los líderes de la iglesia. Pero por otro lado, vemos que en cuanto a la relación
de Bernabé con Israel, vemos que era un levita, esto es, perteneciente a la tribu de Leví, la que había sido separada por Dios para el servicio en el santuario. Bernabé era de la tribu sacerdotal. Ahora bien, hay que considerar que a los levitas se les prohibía, por la ley, tener propiedades, pero después del cautiverio de Babilonia, quedó esto sin que se le prestara atención, y cada uno tenía sus propias posiciones. Así que Bernabé era un levita que había nacido, como dice, en Chipre, una isla en la parte oriental del mar Mediterráneo. Pero es posible que haya venido a Jerusalén porque su primo Marco y su tía María, la madre de Marcos, vivían allí, como dice en Hechos capítulo 12, versículo 12, y Colosenses capítulo 4 y versículo 10. Y ahora vamos ya con el último versículo de este capítulo 4, el 37, donde dice: Y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Como dije anteriormente, que Bernabé era de la tribu sacerdotal y a los levitas se les prohibía por la ley tener propiedades, como dice el libro de Números capítulo 18 versículo 20 y también Deuteronomios capítulo 10 versículo 9, vemos que sin embargo, después del cautiverio en Babilonia, quedó esto sin que se le prestara, como he dicho, atención, y cada uno tenía sus propias posiciones. Ahora bien, Bernabé pudo haber llegado a tener esa propiedad a través de su matrimonio, y conociendo Bernabé las estipulaciones mosaicas, tal vez él haya querido vender estas posiciones. El punto es que él vendió el campo, y este campo pudo haber estado en las afueras de Jerusalén, y dio el dinero a los apóstoles para que ellos lo distribuyesen a los pobres. Él, Bernabé, fue uno de los muchos que vendieron sus posiciones para atender a las necesidades de los pobres. Pero Lucas destaca a Bernabé por las posiciones de liderazgo que habría de desempeñar más adelante, como veremos. Voy concluyendo ya con esto. La comunidad de creyentes cristianos demostraron aquí unidad. Una unidad no humana, sino una unidad en el espíritu, con mayúscula, ya que compartieron sus posiciones con los necesitados e eliminaron la pobreza, sin esperar nada a cambio. Los apóstoles vemos que, por otro lado, ellos predicaban con osadía y valor la palabra de Dios, y también ellos recibían los fondos de las propiedades que habían sido vendidas y ellos distribuían el dinero entre los necesitados. Así que, amigo y amiga oyente, podemos apreciar en los días de hoy muchas sectas y religiones trataron de copiar, repito, de copiar la convivencia de los primeros cristianos, pero casi siempre sabemos que en el transcurrir del tiempo sale a la luz lo que habían hecho esos líderes. Y vemos que sus líderes o su líder abusaron y engañaron a personas sencillas que confiaron en ellos. Y es que, amigo y amiga oyente, como he dicho antes, copiaron. Y copiaron lo externo, lo de afuera, lo vistoso, lo que ve el ojo humano. Ellos lo copiaron, pero no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Simplemente lo que hicieron fue una copia. El resultado suele ser, cuando se hace esto, el egoísmo y la falsedad del hombre no regenerado por el poder de Dios. Por eso, muchos copian, incluso el nombre de cristianos, pero en realidad no lo son, ya que por sus obras se conocen
con el pasar del tiempo. Mi amigo y mi amiga, el cristianismo no es una religión, sino que es una relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, si tú deseas recibir a Jesucristo en tu corazón, ahora, en este momento, como Señor y Salvador, yo te animo a que ores conmigo esta oración y di ahí a donde tú estás. Señor Jesucristo, te pido perdón de mis pecados, me arrepiento de ellos. Hasta ahora he sido una persona egoísta, que solamente me he mirado a mí mismo sin importarme el necesitado o aquellos que están padeciendo. Pero tu palabra me enseña, como he oído, que cuando tu espíritu obra en una persona, tú lo regeneras. Por eso, yo te abro mi corazón y te acepto en este momento como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues yo te animo a que tú sigas leyendo la palabra de Dios en primer lugar, pero también, al mismo tiempo que la lees, también es bueno que ores a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ora a Él, háblale, diles tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tus fracasos, tus alegrías, cuéntaselo al Señor. La oración es hablar con Dios. También es bueno que para que puedas crecer espiritualmente, como hacían aquí esta iglesia primitiva, no solamente era recibir a Cristo en su corazón, sino que tenían que crecer espiritualmente, y la manera de ello era que los apóstoles le enseñaban la palabra de Dios. Por eso, yo te animo también a que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás servir al Señor Jesucristo. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio, para darnos poder, para darnos poder, y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva
nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió a ti y a mí, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, no nos podemos callar. No. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Llevaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. No. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad.